bienvenida. Ya se conectó nuestro invitado. Ante todo, queremos darle las gracias al padre Teófilo Rodríguez, una persona que, sin lugar a dudas, hace una obra maravillosa, que también sabemos que tiene una agenda bastante apretada y ha podido sacar un tiempo para compartir con nosotros. Para el movimiento Fuerza C3 es importante esta entrevista, porque obviamente tenemos a un colonense que está haciendo un trabajo y una obra maravillosa en beneficio de la niñez, en beneficio de todos los colonenses, en beneficio de esa obra del Señor, de Dios, pero también es un colonense que ha hecho un trabajo extraordinario y queremos una vez más agradecerle y felicitarle por ese trabajo que ha venido haciendo durante todo este largo periodo de tiempo, casi 38, 39 años de obra en el Señor. Entonces queremos agradecerlo y lo que buscamos con este segmento es conocer un poco la vida de estos colonenses que han entregado y han hecho ese trabajo por la provincia de Colón. De una forma u otra, hay mucha gente que cuando piensa en Colón solamente ve lo malo, pero Colón es cosas maravillosas. Colón es una provincia maravillosa y sobre todo tiene gente maravillosa. Lo más valioso que tiene Colón son sus personas, son su gente. Y una de esas personas que ha hecho una gran labor ha sido el padre Teófilo. Y un poquito para que lo conozcamos, vamos a ir conversando con él, pero el padre Teófilo Rodríguez nació en la ciudad de Colón, proviene de una humilde pero noble familia, culminó sus estudios secundarios en el Colegio Ave Bravo, también mi alma mater, tenía planes profesionales y personales y deseaba seguir una carrera universitaria. De todo eso vamos a hablar durante este periodo de tiempo, pero recibió ese llamado de Dios. Fue un llamado interesante, ese llamado también queremos conocer cómo fue ese llamado, cómo uno toma esa decisión de seguir la vida religiosa en un momento dado y convertirse entonces en un pastor de ovejas. Realizó entonces sus estudios en la Orden Sagrada de San José en Costa Rica y posteriormente en el Seminario Mayor San José de Panamá. Se ordenó sacerdote el 2 de mayo de 1981 en la Catedral de la Inmaculada Concepción de manos del Monseñor Jesús Serrano. En su nativa ciudad de Colón celebró su primera misa en la parroquia María Auxiliadora en Santa Rita, la comunidad donde vivió durante su adolescencia. Como seminarista, fue uno de los miembros impulsadores de la renovación carismática. De eso también queremos conversar un poco en la tarde de hoy, y ha ejercido su ministerio sacerdotal en diferentes parroquias: Jesús Pan de Vida en Cativá, en Nuestra Señora de Lourdes en Sabanita y en la Catedral de Colón. Fungió como sacerdote del equipo nacional del encuentro matrimonial y fue beca de la diócesis de Colón y Gunayala. Durante sus 38 años de vida sacerdotal, el padre Teófilo ha dedicado en cuerpo y alma toda su vida al ministerio sacerdotal, esforzándose para dejar buenos frutos, por realizar buenas obras que contribuyan a atraer buenas almas perdidas a los pies del Señor y a contribuir con la construcción del nuevo reino de Dios. Entonces, sin más, le damos la bienvenida al padre Teófilo. Una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación, y para nosotros, finalizando este año, tenerlo a usted como invitado es especial para nosotros en el movimiento Fuerza C3. Bienvenido. Gracias. ¿Me escucha? Para todos. ¿Me escucha bien? Sí, bien, excelente. Perfecto. Entonces queremos conocerlo un poco, padre Teófilo. ¿Dónde creció? Usted es de Colón. ¿En qué parte creció? Bueno, exactamente en calle 5, entre Bolívar y Milenes, ahí había una casa que ya desapareció. Actualmente está un edificio que se llama Inmaculada, colateral a la Catedral de Colón, el barrio calle 5 de Bolívar. Y pues mi infancia muy hermosa, como los jóvenes, los niños de aquellas generaciones. Estamos hablando de los años 68. Padre, lo escucho un poco entrecortado. No sé si los que se han conectado hasta el momento me pueden decir cómo están recibiendo el audio, porque hasta el momento lo escucho un poco entrecortado. Entonces escuché que es de calle 5, sí, calle 5 diagonal a la catedral, en Bolívar. Cerca de la catedral, exactamente. Ahí pasé gran parte de mi infancia. Posteriormente, cuando empezaba la urbanización de Santa Rita, fuimos
de los primeros moradores de la barriada de Santa Rita, en el corregimiento de Sabanita. Murió a finales de los años 70, cuando estaba muy en movimiento, efervescencia, en el Colegio Alugabo y otros movimientos estudiantiles de la soberanía del canal. Nos tocó esa época todavía tenemos el recuerdo de muchos compañeros, algunos ya desaparecieron físicamente, y mi juventud fue bastante abrumadora, porque llegó un momento de mi vida en que Dios no tenía nada que ver. Sí recuerdo que en mi infancia me inculcaron los principios religiosos, pero ya en mi adolescencia eso prácticamente desapareció. Creo que el Señor me mantuvo en querer hacer el bien a los demás. En un momento me incliné un poco por la parte social, diríamos así, ideológica, política, en la formación marxista-leninista. Aunque yo no me consideraba realmente formalmente un marxista-leninista, pero la ideología me llamaba la atención. Y aparte de eso, con una vida muy dedicada a la parranda. Pues, siempre recuerdo que para este tiempo, ya lo que llamamos víspera de Navidad, todo eso lo pasaba en huelgas, borracheras, como se dice a la antigua canción del Gran Combo, y seguiría hasta el 6 de enero. Así era nuestra vida, en rumba, pachanga, hasta que el Señor tuvo la oportunidad de golpearme, tumbarme y hacerme ver que sin Él no era nada, ¿no? Así que no me Eso es muy avergüenzo interesante. de poder confesar esto porque, sí, Sí, perdón. es muy interesante. Usted tenía, digamos, una vida como cualquier joven. Bueno, no todos son, Sí, no, están ideológicamente identificados y claros en un pensamiento ideológico, pero bueno, usted tenía una vida, digamos, como cualquier otro joven de la provincia de Colón. Usted no estaba metido en estos temas de la iglesia y los temas de los caminos del Señor, pero entonces ¿qué fue lo que sucedió? no, ¿Qué fue lo que pasó en su vida? sí, bueno, antes de entrar de hablar un poquito de lo que ocurrió, porque fueron sucediendo etapas en mi vida, ¿no? Siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado ser una persona de investigar, sobre todo en la parte social y política. Y en ese periodo ya uno va trazando un poco el lineamiento. Tuve la oportunidad de poder, claro que no fueron los designios de Dios, de ir a tener una beca, ya sea estudiar en Cuba, ya sea estudiar en Rusia, por la formación ideológica que llevaba, ¿no? Pero no fue de esa forma. Y aparte también tengo que también dar gracias a Dios porque me dediqué mucho al deporte, la gimnasia olímpica. Representamos a Colón a nivel nacional, trayendo una medalla de oro en lo que es competencia, sobre todo de terreno. Me gustaba mucho la gimnasia olímpica y el baloncesto. También practiqué baloncesto. Y bueno, era un joven normal, común y corriente, como muchos de esos deportistas innatos que nacen en Colón, con ese afán de querer superarse, pero tampoco Dios quiso que fuera la cosa por allá. Creo que definitivamente cada uno ya viene con un designio marcado del cielo, aunque no nos damos cuenta, sino hay momentos en que irrumpe la gracia y nos hace ver que, pues como dice la Escritura, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, y que ya el Señor tenía para mí, como lo tiene para cada persona que me escucha, una misión, porque a este mundo venimos con una misión, con un servicio, pero uno lo va descubriendo en su momento, aunque uno también se puede resistir, pero sería a mí, de parte mía, inaudito no responder, porque después voy a contar qué fue lo que ocurrió. Pero es para que conozcan un poco también la etapa esa de mi adolescencia, que tuvo diversos aspectos.
y es bueno pues poder contarlo de esa forma. Mi familia, Dios gracias, somos 6 hermanos, siempre muy unidos, 2 varones, 4 hermanas, ya todos pues profesionales, casados, con familia. Y siempre una familia humilde, ciertamente decía, pero con muchos valores, a Dios gracias. Mi papá pues fue a descanse, funcionario del canal de Panamá, con muchos poloneses que trabajaban en el canal. Y de eso, de ese sueldo de papá, pues vivíamos todos. Eso es un resumen de mi vida, tanto de niñez como de la juventud. Estudié en el colegio, pero primero en Enrique de Encier, mi primaria, luego pasé a Rufo Garay y ya después paso a Rufo Garay, después pasó a Santa Rita, la primera promoción en Santa Rita fuimos nosotros, el colegio Benigno Jiménez, y posteriormente ya el segundo ciclo en Colegio Belgrano. Sí, es sumamente interesante porque en la oportunidad que tuve de leer un poco sobre usted, sobre su biografía y de preguntarle a algunas personas, la familia de mi esposa es de Santa Rita. Los Moreira, los Barreras, ellos son de Santa Rita y los conocen a usted bastante bien. Y casualmente me tocó leer eso, que usted se dedicaba a la gimnasia, que usted era un joven como cualquier otro, que ninguno de ellos se imaginaba, no tenía ni la idea de que usted en algún momento iba a ser padre. No, te iba a tomar la decisión y a muchos le causó sorpresa esa decisión. Habían pasado 38, 39 años prácticamente de que se ordenó y creo que todavía hay algunos que están totalmente sorprendidos de esa decisión de usted, pero todos han llegado a la misma conclusión, usted es una persona maravillosa. Me parece interesante cuando le escucho hablar de que usted en esa juventud tenía un pensamiento ideológico bien claro, leninista marxista, y me llama la atención algo. Yo soy centro izquierda, tengo muchos amigos que sí están muy marcados a la izquierda un poco más radical que yo, pero son de la idea, por ejemplo, de que la religión es el opio de las naciones. Entonces, me llama la atención que obviamente usted estaba claro ideológico, pero recibió ese llamado. Entonces, sí me gustaría tener claro cómo fue ese proceso de quién era a ese llamado que tuvo y cómo tomó esa decisión. Y también las personas que estaban alrededor, su familia, cómo tomó esta decisión cuando tomó esa decisión de ordenarse. Bueno, mira, el tema es que primero teníamos muy buenos profesores, a Dios gracias, Colón, el Colegio Belgrano, bueno, era un colegio pionero en... Bueno, parece que tuvimos un problema con la conexión. Vale. Vamos a esperar un momento. Sí. Que están conectadas. Tuvimos un problema con la conexión, Padre Teófilo. No sé si es usted o soy yo. No sé si los que están conectados nos pueden escribir. Sí, ahora sí, ya lo puedo ver. ¿Ya? Sí. Sí, muy bien. Entonces decía que en ese tránsito tuvimos muy buenos profesores que nos dieron luces porque recordemos que el periodo nuestro coincidió con el golpe militar, con Torrijos al frente de todo esto, pero que tenía una visión social. Casualmente en estos días 16 de diciembre, la recuperación de Torrijos después que se dio el golpe y también hubo un contragolpe. Claro, la dictadura trajo situaciones que en realidad no debieron haberse dado, pero no podemos decir que todo fue malo. Si algo hizo Torrijos fue promover sobre todo esa clase baja que venían para darle formación, educación. O sea que se abrieron muchas oportunidades para lo que digamos de ambiente pobre, sencillo, humilde. Y en ese momento también de mi vida, yo tenía intención de estudiar sociología. Me gustó siempre el campo de la sociología.
Wow. y también me gustaba la filosofía, pues, pero como dije, Dios tenía otras cosas. Yo no lo sabía. Lo que tú has dicho de la gente que me conoce de aquí, Santa Rita, realmente se sorprendió, pero el primer sorprendido fui yo mismo, porque sí recuerdo que una vez un sacerdote, que el padre descanse de aquel entonces, el padre Caballero, me tiraba, como decimos nosotros, el gancho, pero no, se parece, yo soy muy parrandero, y pues una persona que está en parranda siempre, tú sabes lo que implica esta vida de, diríamos, de pecado, de la concupiscencia de la carne, como se llama en la Biblia, y que allí, en un momento, fíjate cómo era nuestra vida de desorden, porque digo no solamente yo, sino mi generación. Siempre respetuoso, porque yo cuando veo y veo mi Colón de hace 30 años atrás, digo, no es la sombra de lo que éramos, porque a pesar de todo no había esos problemas que hoy vemos en nuestro Colón, que se han diversificado, sobre todo por narcotráfico, la violencia y todo lo demás. Tú podías caminar de calle Primera hasta calle 16, por todos los callejones de Colón, la gente respetaba, ¿no? Ahora había algunos ambientes, pero no en la magnitud que lo estamos viendo. Decía hace poco en una misa que estaba dando, ¿cómo es posible que en un lapso que todavía estamos apenas por terminar este año, ya llevamos más de 93 muertos, asesinados por violencia, asunto de narcotráfico y pues esa violencia social que a uno como pastor nos preocupa? Entonces, cuando uno va buscando las raíces, está en la familia, o si es que existe familia, porque no podíamos hablar que existe familia. La gente de nuestra generación siempre era muy respetuosa de los adultos. Yo vengo de la generación que nos hablaba con la vista. Cuando quería decir algo, reprender, no había necesidad. Hoy en día, los hijos les faltan abiertamente el respeto a los padres. Era inconcebible pensar que nosotros podíamos. O sea, teníamos nuestra salida, nuestra forma de comportamiento, pero siempre respetuoso de los mayores. Y toco ese tema porque hoy, al mirar lo que está ocurriendo, cuando tú ves las causas que llevan a estos muchachos a que la vida no tiene ningún sentido, que se mata a mansalva, que se ha perdido el valor de la vida humana como don de Dios, que no hay temor de Él, uno encuentra que todo está de cómo fueron formados. Sin calor de padres, sin calor de madres, resentidos sociales, maltratados desde niños. Por eso trabajamos, y esa es una de las razones que nos llevó al trabajo que hasta el presente llevamos. No es que estamos nosotros resolviendo el problema, pero si al mar le faltara una gota, nosotros queremos ser esa gota que aporta algo más a la sociedad. Y es evitar que estos niños mañana sean futuros delincuentes en potencia. Y es el trabajo que hacemos, ¿no? No somos realmente la única respuesta, pero yo no pierdo la esperanza porque como creyente en Dios, yo sé que la última palabra la tiene el Señor. Y como cristiano no puedo perder la esperanza de saber de que vendrán nuevos días, de que Dios puede transformar no solamente la sociedad, sino a los individuos, como me transformó a mí. Y con esto puedo, yo creo, hablar ahora de mi conversión. Si no tienes una pregunta antes de entrar al tema de la conversión. No, perfecto. Sí, después me gustaría que retomáramos ese tema, porque sí me gustaría que entráramos más adelante a ver ese Colón que era con el y cómo todos podemos organizarnos para hacer una gotita de agua en ese océano. Al final todos tenemos que trabajar organizados y en una sola dirección. Tenemos una provincia maravillosa, tenemos gente maravillosa y no nos merecemos la violencia que se está viviendo, no nos merecemos el estado en que está muchas veces la ciudad de Colón. Entonces es un proyecto que tenemos que trabajar todos en una sola línea, tanto la iglesia como los ciudadanos, todos debemos trabajar en esa y lo podemos retomar más adelante. Sí me interesaba un poco esa conversión en un momento dado, cómo fue eso, ¿no? Sí, mira, nuestra familia también tenía vínculos con hermanos o parientes en el interior del país, sobre todo concretamente en Los Santos. Y era muy común
que para tiempos así como Semana Santa o fiestas patrias, días feriales, trasladarlo al interior del país. Pero no en plan de que íbamos a estar en vida de oración, no, sino formar parrandas. Y en una de esas parrandas, recuerdo, para Semana Santa, me di una borrachera de madre y señor que me intoxiqué. Y en esa experiencia tan fuerte, que es la primera vez que experimenté tan cerca la muerte, que a ese Dios a quien yo no conocía como hoy lo conozco, yo era muy joven, tenía a lo sumo 16, 17 años aproximadamente. Yo le dije, si tú existes, dame una oportunidad. O sea, dame una oportunidad. Yo no quiero morir tan joven. Sí, se fue. Es una sensación de sentir que me morí. Y al poco rato de este clamor interior, porque fue un clamor del alma más que así de la boca, Dios respondió a mí. Yo decía, si yo salía de esta, mi vida era para Él. Y efectivamente, así fue. Salí de esa experiencia traumática y ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenía, como dije, ya estábamos siendo ya vísperas también de nuestra graduación del Colegio Abel Bravo y estaba en ese dilema, si irme a la universidad o salir becado. Y entonces aparece la invitación, porque ya para entonces también estaba leyendo la Biblia, porque como dije, siempre fui un lector muy inclinado a saber de todo, por lo menos en el sentido de la palabra de Dios. Sabemos que hay también elementos muy importantes de historia de la humanidad, pues el tema de la relación del pueblo judío con los egipcios. Bueno, hay cosas ahí que interesan. Y así me fui interesando más, hasta que encontré una frase que marcó: donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia. Y yo era ese pecador. Y que Dios me estaba llamando. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él. Y entonces me rendí. Me rendí y dije, bueno, mi vida es tuya. Se me presenta una persona, amiga, que en paz descanse también, y me digo, oye, ¿y tú por qué no disiernes? Si puedes probar, entra el seminario y de pronto es la voluntad de Dios. Y ciertamente, como había tenido esa experiencia traumática, yo quería reparar el daño que me había hecho a mí mismo, porque no era otro, sino me lo estaba haciendo yo mismo. Y estoy seguro que si yo hubiera seguido esa vida, hubiera o muerto o llevar una vida diríamos, de adicción, de consumo de alcohol, en fin, creo que hubiera llevado una vida desastrosa o de muerte. Ya estaría muerto, no estaría hablando por lo que había vivido. Y ahí entonces yo le digo, bueno, Señor, mi vida te la entrego. Y créeme que me fui enamorando de Jesús. Hasta el día de hoy yo siempre digo que a mí me pasó un poco lo del profeta Jeremías, que uno se resiste, ¿no? Porque hay momentos que uno se resiste, pero es una fuerza en mis huesos. Han dicho, y es verdad, que yo fui por muchos años, incluso antes de ser sacerdote, tuve mi bautismo en el Espíritu. Eso transformó radicalmente. No era un Dios de oída, era un Dios en que pude experimentar su ternura y su infinita misericordia. Yo recuerdo cuando tuve ese bautismo en el Espíritu, que yo veía que la gente experimentaba, porque estábamos en un retiro al cual había sido invitado como seminarista. Y veía cómo la gente alababa. ¿Sabes? En la Iglesia Católica no estábamos acostumbrados a ver esta explosión de alabanza, levantar de manos, aplaudir, gloria a Dios, aleluya. Y me resultaba raro, pero yo tenía algo también que no había contado en mi infancia. Siempre tuve un gran amor o un sentimiento ecuménico muy natural, porque mi abuela bautiza era de la Iglesia Bautista y íbamos a los cultos siendo niños.
íbamos a los cultos. Y mi tía, en paz descanse también, solía llevarnos al Evangelio Cuadrangular, también íbamos a la escuela dominical, pero nunca dejamos de ser católicos, porque mi mamá sí siempre fue muy reservada y también nos llevaba a la iglesia. O sea, eso fue la adolescencia donde yo totalmente me aparté de él. Bueno, puedo decir que allí, en esa experiencia del bautismo del Espíritu, experimenté realmente a un Dios vivo. Un Dios que renovó mi vida y de verdad que no me avergüenza decir lo que estoy enamorado de Jesús. Y eso es lo que me ha llevado, así mismo como tenía la pasión por la ideología de la que he hablado antes, o por el deporte, porque creo que mi naturaleza es una persona que cuando me decido a algo, me apasiona. Y ahora más conociendo a Dios. Así que me apasionó dedicarle mi vida y en estos años jamás he tenido duda de mi servicio, de mi entrega a Dios. He tenido mis faltas humanas, he tenido mis debilidades humanas, pero no puedo decir que me he arrepentido de haber dado este paso. Nunca. Al contrario. Y como lo suelo decir, he nacido en Colón, he tenido oportunidad de viajar en muchas partes, no en plan de turismo, sino de misión. He conocido muchos países llevando la palabra de Dios y me han hecho ofertas para quedarme en ciertos países, o ser predicadores. Y no, yo digo, yo nací en Colón. Yo he vivido toda mi vida en Colombia, que he estado en muchas partes del mundo predicando y quiero morir en Colombia. O sea, yo no reniego nunca a pesar de todo, por eso digo, me mantiene y me sostiene la esperanza de mejores días. Porque entonces, ¿qué sentido tiene la fe? Y yo sé que Dios, como me lo digo a mí, no solamente para mí, donde abunda el pecado, y en Colón abunda el pecado, también sobreabunda la misericordia de Dios. Por lo cual Dios mira, a pesar de la mucha maldad, también mira con infinita misericordia a los que poblamos esta parte de mí. Sí. Bueno, y en ese caminar dentro de la iglesia usted ha hecho muchas obras. Y entonces un poquito acá, usted ha fundado las siguientes obras. La Fraternidad de la Divina Misericordia de los Sagrados Corazones de Jesús y María, rama masculina y femenina en Colón, Panamá, y la rama laical, que tiene presencia en diferentes países como Argentina, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Venezuela y por supuesto Panamá. También ha fundado la obra Dejen a los niños, vengan a mí, un hogar que alberga niños en estado de riesgo social y desde hace varios años se ha constituido en una casa de espiritualidad donde se efectúan talleres, jornadas y diversas actividades espirituales. También ha fundado la obra Luz, Amor y Vida, el cual es liderado por laicas comprometidas, los Amigos de Jesús, esta asociación de laicos comprometidos, Comunidad de Parejas Unidas por el Amor, Comunidad Juvenil Hijos del Corazón Inmaculada de María, Misioneros de la Misericordia y Almas Consoladoras, ambos grupos de laicos comprometidos. Es promotor de los apostolados El Viñedo de Raquel y de la Fundación Provida María, Madre de Dios. Participó y colaboró activamente en la formación del Hogar Rememi, dirigido por la hermana Vicentina Rosa Inés, hogar que se dedica a la atención de hombres, mujeres y niños de la calle, fundador del Encuentro Internacional Ámame en el 2002. La verdad es que usted no solamente se le nota la pasión, sino que ha actuado para transformar las cosas, para que las cosas sean mejores, para ir sumando a más personas en ese caminar, y eso es fabuloso y es asombroso ese trabajo que usted ha hecho. Casualmente, hablando de la Fraternidad de la Divina Misericordia, la tía de mi esposa es una de las hermanas de la Ciudadela, una persona que aprecio y quiero muchísimo, y he visto el trabajo maravilloso que hacen en la Ciudadela. Es más, también recuerdo cuando estaba joven ir a los retiros, bueno, no eran los retiros, sino íbamos allá el primer sábado de todos los meses también con los amigos y todo lo demás. Es más, me acuerdo que una vez usted me regañó, pero espero que no se acuerde y haya borrado eso de su lista. Y la verdad es que es asombroso ese trabajo que usted ha venido haciendo año tras año en estos
9 años de obra para el Señor. Así que de verdad, felicidades. Y en ese caminar, todo este trabajo que usted ha hecho, me imagino que ha encontrado obstáculos, pero también ha encontrado éxitos y alegrías. Y me gustaría saber un poco de estos obstáculos que ha encontrado y también qué podemos hacer para contribuir y apoyar a esas obras. Bueno, sí, toda obra de Dios tiene que distinguirse por las persecuciones, por la prueba. El mismo Señor nos advirtió: el que quiera seguir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No todas estas obras de las que tú has estado hablando, que es verdad, han sido fáciles. Nos ha costado lágrimas, nos ha costado incomprensión. En su momento, que era la persona demasiado ilusionista, loca, pero ya sabemos que no era una cosa de mí. El gran fundador es Cristo. Nosotros no somos más que intérpretes de sus deseos, porque la misma palabra de Dios nos dice que el capítulo 25 de Mateo, que el Señor, cuando nos llame a su presencia, nos va a juzgar en función de nuestras obras. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, me visitaron. Estaba en la cárcel, me recibieron, me visitaron. Era forastero, extranjero, me acogieron. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicieron con uno más pequeño, me lo estaban haciendo a mí. Casualmente, antes de venir al programa, estaba celebrando y hablando de esto, que el cristiano tiene que pasar haciendo lo mismo que hizo Jesús. En el libro de los Hebreos se lo dice que Jesús pasó haciendo el bien. Y si Jesús pasó haciendo el bien, nosotros que somos sus discípulos tenemos que imitarle. Yo no me glorío de eso. Lo que me puedo gloriar es de que en medio de todas las adversidades puedo decir que me he mantenido fiel. Porque hay muchos momentos cuando tú te sientes muy agobiado de cómo te critican, de cómo te calumnian, de cómo incluso en algún momento algunos enemigos querían que cerrar esta obra, ¿no? Por situaciones que no viene ahora el caso a hablar de detalles porque sería muy largo, pero ahí tú te das cuenta de que no, si esto no fuera de Dios, ya esto hubiera estado silenciado, acabado. Pero ahí donde uno descubre que no es tu obra, es la obra de Dios. Y el Señor da la cara. Porque yo no me metí en esto. El Señor nos condujo a esto. Y de eso me glorío, ¿no? De que en medio de la adversidad el Señor ha mostrado que era su deseo. Y lo ha ido comprobando. Todavía hasta el presente uno se da cuenta de que no es fácil la vida cristiana. Pero eso no quita la alegría en medio de la adversidad. Muy a gusto presumo de mis debilidades porque en ella reside el poder de Dios, ¿no? Y lo digo así porque lo experimento de esa manera. Entonces agradezco mucho, mucho al Señor. Yo no terminaré mi vida sin dejar de cantar la grandeza de Dios. Casualmente ahora le estaba contando a las hermanas esta mañana que me sorprende cómo esta misma obra, cuando yo la miro, cuando nosotros, quiero contar algo que mucha gente desconoce. Cuando empezó la obra de los niños abandonados y maltratados, que ya creo que superarán cuánto hemos atendido en todos estos años, unos 500 creo aproximadamente a lo largo de estos años, ¿no? De Colombia y también de otras latitudes, porque no solamente, o sea, desde el país han venido a otro lugar. Ya algunos ya muchos profesionales o con familias. Pero cuando empezamos esto, era un sueño que nació de un grupo de oración. Teníamos grupo de oración habitualmente cuando yo era párroco de Cativa y nos reuníamos en casas de familia. Y un día fuimos discerniendo a la luz de la palabra que era bueno la oración, pero una oración que no se traduce en obra puede quedar un vacío, ¿no? Porque la oración tiene que llevarnos al ejercicio de la caridad. O sea, ora, elabora, como decían los antiguos monjes, oración y trabajo. Oración, o sea, la oración, Jesús nos dice que era muy de madrugada, iba a la oración, pero después se ponía a hacer diversos servicios, ¿no? Lo mismo nosotros.
tenemos que orar, pero la oración tiene que traducirse en acciones concretas. Y un día, mirando, ¿qué más podíamos hacer por Colombia? Porque estamos viendo que ya habían trabajos de pastorales, de atención a los ancianos, de los enfermos. También ya estaba, pues, algunas obras sociales con trabajadores, pero nos dimos cuenta que iba en aumento la situación de niños maltratados y niños en situación de abandono, o criados por una abuela o por una tía, muchos casos de esto, ¿no? Y que muchos desconocían sus padres, y que no había ningún albergue, ni nada que respondiera a este problema social, porque eso lo fuimos discerniendo. Y en una palabra que encontramos en Marcos, donde el Señor dice claramente, dejen que los niños vengan a mí, los que son como ellos del reino de los cielos. Ahí encontramos la respuesta. El Señor quería esto. Pero ¿cómo empezar un proyecto sin recursos? Y estuvimos con un amigo agrimensor en aquel entonces, que me dijo, Teófilo, yo te acompaño si quieres mirar algunos lugares en Colón o en la carretera. En Colón, bueno, en lo que es las 16 calles, obviamente no había espacio para eso. Así que nos lanzamos en la periferia, todo lo que es hoy las barriadas, que muchas de ellas no existían en ese momento. Y él, que conocía muy bien la topografía de lo que es la provincia de Colón, me fue llevando a algunos puntos centrales. Cuando subimos a Santa Rita Arriba, que es donde actualmente está la obra de Ciudadela de Jesús y María, cuando veníamos bajando desde las torres que se encuentran acá arriba, yo le dije, oye, para un momento, porque me llamó la atención la vista, y me dije, oye, qué lugar tan bonito, ¿no? Sí. A la entrada. Y por el panorama que se ve, pues hasta hoy en día se puede ver hasta el puente, el puente el nuevo que se ha construido en el canal. Hoy, antes no se veía, no estaba construido. Pero se veía mucho, o sea, la vista es amplia lo que han subido. Y dije, bueno, pero había un letrero que decía propiedad privada, no pase. Ya, ahí quedó. Pero quedamos siempre con la inquietud, teníamos algunas investigaciones de terreno posibles. Al poco tiempo, una persona amiga que yo había ayudado pastoralmente en su matrimonio, orientándolo, me llamó por teléfono y me dijo, oye, Teófilo, Padre Teo, ¿quieres venir a cenar conmigo? Y cómo no, me invitó a cenar a su casa, y en ese momento, cuando yo llego, él me recibe con esto, oye, ¿tienes $1? Y yo dije, $1. Y yo digo, me extrañaba, porque yo sé que es una persona que tiene sus recursos. Cuando yo le di el $1, él me dijo, mira, con este $1, tú has adquirido una propiedad. Y cuando me dijo dónde era la propiedad, era la misma que yo había visto. Y él no sabía que esa propiedad ya la había visto, y que esa propiedad que hoy es la Ciudadela de Jesús y María, realmente a los ojos de Dios y de los padres costó un baluarte. Y eso es parte de la historia de la Ciudadela. Ahí nos dimos cuenta que esto no era una cosa mía, que era una obra de Dios. Y el tiempo ha demostrado que aquí mucha gente, gracias a Dios, ha experimentado transformación en su vida, gente que ha descubierto el inmenso amor de Dios, niños que han sido recuperados de terribles, como vinieron aquí, desnutridos. En fin, la historia, si me pongo a contarla, necesitaríamos varios días para seguir hablando de esto, pero es solamente una muestra de que Dios, cuando quiere algo, lo hace. Y los recursos fueron llegando providencialmente. Aquí podemos decir que hemos vivido y vivimos de la divina providencia, porque Dios es fiel. Vale. Por ahí preguntaron, una de las personas que están conectadas, preguntando que dónde se formó usted. Bueno, eso lo habíamos hablado un poco al principio, pero de todas maneras, usted estudió entonces en la Orden Sagrada en San José de Costa Rica, y posteriormente en el Seminario Mayor San José de Panamá.
me Sí, en parece ese tiempo, interesante que me sí, pregunten esto. en ese tiempo estudiábamos en la UMA, éramos un grupo pequeño, porque el seminario de Panamá estaba retomando fuerza, porque no teníamos, éramos apenas, en mi época, 12 seminaristas, 12 nada más, que veíamos en esa provincia. Acaba de morir hace poco el obispo de Pelé, obispo de Penonomé, Monseñor Uría, fuimos compañeros de promoción. Bueno, él llevaba unos 3 años antes que yo, pero ahí, de ese grupo, creo que por lo menos unos 8 fuimos ordenados sacerdotes. Y, y bueno, esa ha sido mi parte de mi historia. Todo este tiempo, si algo Dios me ha dado la gracia de vivir, es el ministerio del querigma, o sea, el anuncio de la palabra. Esa es mi pasión. Y eso es lo que nos ha ido también campo. Hoy en día tenemos programas a nivel internacional en televisión, de uno de los canales pues, religiosos más fuertes, que es Sí, WTN. Ya llevamos algunos años allí. A Dios gracias. Aquí en Panamá también, por muchos años estuvimos en Canal 11, ahora estamos en FTV. Y bueno, eso me apasiona mucho el anuncio, porque ay de mí si no anuncio lo que Cristo hace, si no anuncio su palabra. vale. Eh, Aprovechando eso, este año, padre, ha sido un año muy duro para muchos panameños. Y nosotros en Movimiento Fuerza C3 nos interesaba mucho cerrar este año invitando a usted como sacerdote de la Iglesia Católica. También creo que la otra semana vamos a tener también a un pastor evangélico, también nos va a estar acompañando, pero siento que se necesita en gran medida esa esperanza de que las personas no pierdan la fe, no pierdan la esperanza de que todo esto que está sucediendo y está pasando va a ser momentáneo, y Dios va a interceder y poner su mano para que todo esto salgamos como sociedad, como país de esta situación y como mundo también de todo esto que está pasando. Entonces, por eso también era importante para nosotros tenerlo a usted de invitado cerca de esta fecha tan importante como es la Navidad, una fecha de mucha esperanza, una fecha donde tenemos que recordar el nacimiento. Lo más importante es el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros, y que tenemos que estar al final agradecidos cada día porque Dios nos permite abrir nuestros ojos, porque Dios nos permite respirar. Y entonces, ¿qué le podríamos decir a todas esas personas que están pasando un momento difícil en este momento? Bueno, yo no sé si algunos saben, pero yo transmití mi testimonio también por el canal nuestro en YouTube, que es Teófilo Rodríguez, Padre Teófilo Rodríguez, donde yo doy testimonio de la experiencia que viví siendo también paciente del COVID en el mes de junio, perdón. Esa experiencia para mí fue muy espiritual. ¿Por qué digo muy espiritual? Porque si es verdad que no fui necesariamente hospitalizado, pero llega un momento en tu vida, y más cuando tú sabes que estamos de tránsito. No era mi turno, Dios sabe, pero si hay algo que yo puedo decir, ¿por qué Dios está permitiendo esto? No digo que Dios está mandando esto, pero lo permite. Para mí, en lo personal, y así lo doy como testimonio, es una llamada a la conciencia mundial. Si un virus puede hacer que, aun el presidente más poderoso de la nación, que es Estados Unidos, puede ser infectado, nadie está eximido de la miseria y la limitación humana. Y que nuestra vida es transitoria. Pero al mismo tiempo de ser transitoria, también trasciende. O sea, si nosotros estamos solamente enfocados aquí, en este ahora, que al final va a terminar, y no tenemos trascendencia, es decir, ¿qué hay después de esta vida? Entonces somos las personas más desgraciadas.
Si no existe la vida eterna, si no existe la gloria de Dios, entonces somos desgraciados. Pero eso no es así. Si vamos a celebrar la Navidad, el centro de la Navidad es aquel que vino a recordarnos que ese que nació en Belén quiere nacer también en tu corazón y quiere decirte que hay otra vida. Él vino a mostrarnos que existe la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y que Navidad es tener a Jesús en el corazón. O sea, darle lugar. Somos los nuevos portales de Belén en donde Él quiere mirar. He venido para dar vida y vida en abundancia. Por eso no nos preocupemos tanto por lo exterior. Mañana vamos a cumplir 20 de diciembre, 31 años de una Navidad atípica. Lo que ya llevamos más de 60 años, recordamos lo que fue esa Navidad donde teníamos que comer sardina, lo que teníamos tuna, era el menú, no había pavo, no había jamón. Nos sorprendió la invasión en esa circunstancia y la superamos. Entonces, si superamos esa prueba, ¿por qué no vamos a superar esto? Además, el Dios que camina con nosotros prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios no ha muerto. Dios sigue caminando con nosotros. Y por eso el creyente tiene que ser fundamentalmente hombre y mujer de esperanza. Pasaremos la prueba. Yo estoy convencido que la vamos a superar. Y que vamos a recordar que la mano de Dios intervino. Los hombres harán su papel, los científicos. Pero la mano de Dios va a obrar también. Y vamos a darnos cuenta que a Él le debemos también la gratitud, la gloria y el honor. Es lo que pienso. Porque lo he vivido, lo he experimentado y sé que para mí marcó mucho, no porque tenía miedo a la muerte, sino porque yo sé que tengo todavía algo más que cumplir. Si Dios me ha retenido, no es solamente por gracia, es decir, gracia de Él, sino también porque todavía tengo algo que hacer. Él sabrá, porque ya hubiera podido, bueno, Dios, que le llegó otro día. Bueno, si era el momento del Señor, no es el momento que era destinado para mí, y quiero terminar mis días haciendo todo el bien que pueda. Y desde ya le auguro a todos y a ustedes, gracias por la invitación. Yo siempre he llevado en mi corazón también el mensaje de la unidad, indistintamente de las creencias. Yo creo que seremos al final de la historia juzgados en el amor. Tengo muy buenos amigos pastores. He predicado en iglesia evangélica, tengo la oportunidad en algún momento y no soy de estar en esa pugna. Por eso duele cuando uno escucha a un hermano de la iglesia hablando mal de otro, porque es faltar a la caridad. Yo puedo tener diferencias o podemos tener doctrinas distintas, pero eso no significa que tengamos que ofender el amor, que al final Dios nos juzgará en el amor. Y por eso no me avergüenza si me invitan a cualquier iglesia en su momento, obviamente con los debidos permisos, pues eso estamos. No vivimos haciendo proselitismo. Dios es el que nos ha confiado en la misión y al final todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Sí, efectivamente creo que compartimos una experiencia. Yo también tuve COVID y bueno, yo sí terminé hospitalizado, 6, 7 días en el hospital y creo que cuando salí del hospital, lo primero que dije y reafirmé en ese momento, porque la verdad es que no es un tema sencillo, pero reafirmé en ese momento, estoy vivo gracias al Dios Todopoderoso. Amén. Que si me tiene vivo con un propósito. Amén. Y ese propósito es el que uno tiene que encontrar. Entonces, después de ese momento de mi vida, bueno, siempre he sido una persona muy activa socialmente, pero después de ese momento de mi vida llegué a 2 conclusiones. La primera es, todos los días tengo que vivir al máximo, porque uno no sabe en qué momento ya uno deja este mundo. Y lo segundo es algo que usted había dicho, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo podemos trascender para que este mundo sea mejor? Y es una tarea de todos. Entonces, esto está relacionado con todo esto y de ahí también surge esa inquietud del movimiento Fuerza C3, un grupo de varios jóvenes, en su mayoría jóvenes profesionales, que estamos buscando lograr esa transformación. Y obviamente en estos tiempos de COVID
nos hemos tenido que replegar un poco a nuestros hogares, pero queríamos un espacio donde pudiéramos conocer esos colonenses que están haciendo una obra interesante, pero que también a través de esta cámara pudiéramos lograr activar esa chispa en cada uno de esas corazones y esas mentes para que salgamos de esas zonas cómodas y podamos decir, oigan, después de este COVID o después de este momento, ¿qué podemos hacer? Entonces mi pregunta es, uno, ¿qué podemos hacer los jóvenes para transformar esta sociedad? Segundo, ¿qué podemos hacer como sociedad para apoyar esa magnífica obra que ustedes están haciendo de la Ciudadela, de los niños, de las diferentes obras que usted tiene? ¿Qué podemos hacer para apoyarlos? Sí, bueno, yo creo que va a llegar el momento, como dije, en este instante, pues la situación es de mucha prudencia, porque como sabemos estamos en una etapa, pero creo que vamos a superar eso. Manteniendo siempre contacto, creo que todavía hay cosas que nos va a tocar realizar en su momento, y porque si hay algo que la gente necesita es motivación, y la mejor motivación viene a la luz de la palabra. O sea, que la gente no se desmotive, no pierda la esperanza. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente psicológicamente incluso afectada, porque no todo el mundo sabe llevar o sobrellevar el encierro. Y más cuando vivimos en un espacio tan reducido como vive la mayoría de nuestra gente en el caso de la ciudad de Colombia. Por lo menos aquí tenemos espacios abiertos donde podemos caminar, pero esos espacios reducidos también afectan de una manera. Pero creo, y yo les felicito por esta iniciativa, sigan trabajando en los medios, sigan explotando todos los recursos tecnológicos, que es la manera de evangelizar en este tiempo. Y aunque ustedes no tengan quizás todo el efecto de lo que están produciendo, no están trabajando en vano. Los frutos se verán en su momento. Y oraré para que el Señor siga entusiasmando eso de verdad, de ver jóvenes profesionales colonenses animando de que no todo está perdido, alegra, porque es la contraposición a otros que las circunstancias de la vida los ha llevado por caminos equivocados. Que Dios les bendiga. Igualmente, queremos agradecer de verdad por su tiempo. Sabe que había salido de una misa para acompañarnos con nosotros. Obviamente, sé el esfuerzo físico y el cansancio. Y así que queremos agradecer por su tiempo, por esa obra, por todo lo que ha venido haciendo durante todos estos años. Y sí me gustaría saber qué le trae el futuro al padre Teófilo Rodríguez. No sé si todavía tiene nuevas metas, podemos seguir esperando cosas nuevas. Estoy seguro que sí. Sí. No quiero adelantarme porque en este momento estoy en un proceso de discernimiento. Okay. Cuando digo discernimiento, pidiendo a Dios luz, porque hay una serie de jóvenes también que están en búsqueda de Dios, están con un deseo sincero de servicio. La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y acompañar a esos jóvenes inquietos que están buscando también que se les oriente, por eso en la comunidad de juvenil, la comunidad de pareja, porque necesitamos también matrimonios donde con la bendición de Dios puedan dar razón de su vida. Hoy en día también tenemos unos desafíos con esto de la ideología de género, con el tema de los abortos, de la juventud que se ve muchas veces por situaciones de falta de orientación o de respaldo familiar. En fin, son tantas las tareas que uno no puede cruzarse de brazos. O sea, yo quiero morir con las botas puestas, es decir, trabajando por el reino. Y ya el Señor en su momento, una vez podamos superar esta etapa, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, sobre todo el anuncio de la palabra, organizando los diversos apostolados, porque este año no hemos podido tener un solo retiro, por circunstancias ya conocidas. O sea, claro. y los retiros son fundamentales, porque ayuda a transformar vidas, ayuda muchísimo. Y bueno, Dios sabe por qué lo ha permitido, pero lo vamos a superar. Esa es nuestra esperanza. Así es. Amén, así va a ser. Entonces, una vez más, de parte del movimiento Fuerza C3, queremos
agradecerle su tiempo, agradecerle ese trabajo suyo y no solamente el de usted, sino de, yo sé, todo un equipo, todo un grupo de personas comprometidos con la causa del Señor, con hacer las obras por el bien de la sociedad, de la niñez. Entonces, de verdad queremos agradecerle. Ha sido una entrevista maravillosa, una de esas entrevistas que lo llenan a uno de esperanza y de energía. Y sin lugar a dudas, de usted se nota la pasión en la obra del Señor y eso también, usted no deja de trabajar, usted es una persona que siempre estaba haciendo algo y eso es bueno que cada uno de nosotros de diferentes escenarios en que nos encontremos, utilicemos esa energía para ir transformando también ese entorno, eh, obviamente en nombre de Dios, de nuestro Padre. Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido una entrevista fabulosa. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en este live. Igualmente lo vamos a tener en nuestra página de Instagram, lo vamos a subir en Facebook. Y de verdad, gracias. Una vez Feliz más, Navidad para todos. tenemos que... Feliz Navidad. Una vez más, pensar que tenemos que cuidarnos del COVID. De verdad, si no tenemos que salir a las calles, quedémonos en nuestras casas. En estos días de fiesta, estos días libres, yo sé que uno quiere pasarla en familia, con los amigos, pero la mejor manera de cuidar y de querer a esa otra persona es manteniendo nuestra distancia. Y lo segundo, a todos los colonenses, es momento de transformar esta cultura de, no sé si llamarlo cultura de violencia, pero esto que se está viviendo de violencia por una cultura de paz y sobre todo una cultura de amor. Entonces, de verdad, feliz Navidad. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. De parte del Movimiento Fuerza C3, tenemos muchos proyectos para el año 2021 y queremos que ustedes sean parte de esos proyectos. Queremos que ustedes nos apoyen y se puedan hasta sumar en un momento dado al movimiento. Es un movimiento que tiene las puertas abiertas para todos. Entonces, nos despedimos del Padre. Gracias por su tiempo. Y nos despedimos porque sabemos que va a seguir en otras actividades. Así que mil gracias y bendiciones. Y con esto cerramos. Cuídense.